Listo. Buenos días, nos encontramos hoy en una sesión especial con motivo del Día del Agua y entonces hoy tenemos unos invitados que es el ingeniero Jicotencal Merino que viene acompañándonos para oír la ponencia del doctor Esteban Ortiz Rodea, el cual es una persona pues que no necesita muchas presentaciones. Y también invitamos al Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Está también con nosotros la maestra Teresa Hernández. Y al final de la presentación del doctor Esteban, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas con algunas dudas o comentarios que se quieran hacer. Entonces, pues adelante, Esteban, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, estimado doctor Julio Palau. Saludo con agrado y afecto al colega Jicotenca, a la maestra Tere del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, a todas y todos quienes tienen la oportunidad y nos dispensan su atención para pues interactuar, platicar sobre este tema pues preocupante del agua, que ya resulta una crisis hídrica mundial. Ya no es un tema localizado en alguna región o en algún país o inclusive en algún espacio específico de los estados, sino que ya es un problema completamente mundial. Y con motivo de ello, bueno, las autoridades han definido que el día 22 de marzo se conmemore o se celebre según las condiciones, tal vez es más conmemoración que celebración, el Día Mundial del Agua. Esto ocurrió el sábado pasado, pero el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de la Subdirección General Educativa, convocaron a un foro el pasado 24 de marzo en el auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez y nos invitaron a participar ahí a tres compañeros, el doctor José Luis Santiago, el maestro Juan José Consejo y un servidor. A mí me tocó este tema que se llama el agua como salvoconducto y sobrevivencia humana. Entonces, en el transcurso de estos minutos, vamos a desarrollar este tema, intentando pues, aportar argumentos del por qué es esta preocupación, pero también cómo el agua puede ser el factor que, de hecho, desde su origen es formador de vida y que hoy también el agua puede ser este hilo conductor para la sobrevivencia y para tener la seguridad en este planeta. Para ello, les proponemos que revisemos pues lo que tiene el sistema planetario, el sistema de la Tierra, en el que son cuatro subsistemas, y creemos que esta visión sistémica es la que nunca se debe perder y es la que se ha venido desestabilizando y ha venido generando algunos desequilibrios. Debido a ello, entonces, es que si no se atiende bien el tema de la biodiversidad, el tema de la atmósfera, el tema de la hidrosfera y la geósfera, estos cuatro subsistemas, pues son los que mantienen el equilibrio ecológico en el sistema planetario. Desafortunadamente no ha sido la mejor atención y pues tenemos los problemas que ahora se presentan. También decir que en el caso de México, la autoridad responsable de administrar, de regular y de fomentar el tema del agua es justo la Comisión Nacional del Agua, una institución ya con muchos años, más de medio siglo en este país y que concentra la información oficial. Aquí lo que presentamos es la relación de los acuíferos que se encuentran en el territorio oaxaqueño. Es importante reiterar porque normalmente estamos acostumbrados pues a ver los arroyos, a ver los ríos o los arenales cuando ya no hay agua, pero pocas veces reflexionamos sobre lo que ocurre al interior, en el acuífero, este manto subterráneo que nos referimos a él continuamente, pero que no dimensionamos de qué se trata. Entonces, lo que hacemos en este cuadro es, están anotados todos los acuíferos del estado de Oaxaca,
está en el extremo derecho de esta tablita el link o la URL para pues descargar el último reporte de la disponibilidad de agua que informa la Comisión Nacional del Agua. Y en este caso nos vamos hasta el último, que es el del acuífero de Valles Centrales, con el cual hicimos este ejercicio para fines pues, más didácticos. Aparece este informe al 24, que ya debe estar por publicarse el informe del año 2025. Tomando este ejemplo del acuífero de Valles Centrales, pues habrá que recordar en esta imaginación que la ciudad de Oaxaca y los municipios conurbados se encuentran prácticamente en el centro, una especie como de triángulo, por un lado la zona de los Etlas, por otro lado la zona de Tlacolula, y hacia la salida, ya hacia la zona de Cimatlán, eh, en esta área ya es prácticamente el tercer componente, que es el desagüe de lo que ocurre aquí en este acuífero. Es solamente para tenerla visual y sobre él hicimos el ejercicio. Este acuífero está denominado el acuífero 2025. Es un acuífero grande, tiene 5.940 kilómetros cuadrados. Entonces, tiene su relevancia porque en él pues hay también una recarga importante que abastece a todos los valles centrales. También es importante recordar cómo está el histórico de disponibilidad de agua a nivel nacional y de manera histórica. Y esto, bueno, pues nos lleva a revisar que el acuífero ha tenido bajas, eh, prácticamente tiene una recarga modesta en relación a todo lo que llueve aquí en este territorio. Aquí se pueden contrastar las tesis. Recordemos que hay dos tesis centrales en el tema del agua. Una que sostiene que el problema del agua es la escasez. Esto lo escuchamos de manera cotidiana en todos lados y se dice, bueno, es que hay escasez de agua. Pero hay otra tesis que dice que no es que haya escasez, sino que hay falta de gestión y de infraestructura para manejar adecuadamente el agua y para tener una gestión sostenible del agua. Son las dos tesis, son los dos contrastes. Entonces, aquí lo que estamos observando es que el acuífero de Valles Centrales hace una recarga natural, habrá que reiterar, natural, de 153 hectómetros, que equivalen a 153 millones de metros cúbicos. De ese volumen que se recarga de los 153, 132 hectómetros están concesionados, es decir, ya tienen un usuario legal que el Estado mexicano le ha otorgado a través de la figura de las concesiones y lo utiliza a través de sus pozos para hacer sobre todo riego en la parte agropecuaria. Casi el 70% o un poco más se utiliza para este fin de los riegos, la producción de alimentos. El 18% de estos 153 hectómetros es un volumen que está, digamos, comprometido de manera natural porque se comunica con los acuíferos colindantes y esto entonces también tiene pues un servicio de convivencia con el territorio, pero además para el caudal ecológico y para abastecer los ecosistemas, las plantas y todos aquellos seres vivos que utilizan agua. Y finalmente, de este volumen que se recarga, queda una disponibilidad de 3 hectómetros. Como ven, pues es muy poco volumen el que resta y que en su comportamiento también es importante identificar cómo ha venido disminuyendo. En esta gráfica podemos observar cómo en el año 2015 este acuífero de Valles Centrales, recordemos que recarga 153 hectómetros, bueno, para el 2015 tenía una disponibilidad de 13 hectómetros, que bueno, pues ya es muy poco, pero después en el 2021 bajó a 12 y para el 2024 bajó a 3 hectómetros, lo que indica que el acuífero de Valles Centrales está a punto de llegar a colapso si no se toman las medidas adecuadas, sobre todo de recarga de los acuíferos, del saneamiento del agua, de la revegetación en las
cabeceras de las cuencas, en el control de la erosión, etcétera. Todas estas medidas en su conjunto, que se conoce como la gestión integral de la cuenca, si no se llevan a cabo y pensamos solamente en hacer pozos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a colapsar el acuífero. Todavía no se considera sobreexplotado, porque como vemos, hay como un saldo a favor de 3 hectómetros, pero está a punto de llegar a esta característica de sobreexplotado. Entonces, ojo con lo que está ocurriendo con este acuífero. Otro tema relevante que hay que tener en cuenta es cómo se distribuye el agua en la ciudad de Oaxaca, inclusive también aquí en los valles centrales. Según investigaciones recientes, se ha detectado que hay un sistema privado-público, ya que básicamente el agua en Oaxaca la abastecen las pipas. El 40% del agua que se distribuye aquí en la ciudad lo hacen las pipas, y las pipas pues son particulares, no son entidades públicas. Eh, la autoridad solo distribuye el 33% a través de su organismo operador, que en este caso se llama SOAPA, y el 27% restante es un volumen que se puede considerar como déficit, relativamente, porque en realidad este 27% lo cubren distintos proveedores privados y comunitarios. Entre los privados, pues destacan las empresas, algunas nacionales, otras transnacionales, como Bonafont, como Ciel, como Cristal, etcétera. Pero también hay empresas comunitarias, como la de San Pedro el Alto, como la de Indapura, de Pueblos Mancomunados, o la de Cántaros, en el caso de Islán, o la de Ixtepeji, entre otras empresas comunitarias que también cubren, y como ven, no es poco el volumen que surten, es el 27%. Pero en general el sistema se puede considerar tal cual los números como un sistema privado-público, salvo las últimas noticias que nos ha estado dando el gobierno del estado, en el que nos informan que ya dieron mantenimiento a algunos pozos, y que de 200 litros por segundo que estaba ocurriendo el año pasado, en 2024, ahora ya se está subiendo a casi 400 o un poco más de 400 litros por segundo. Eso entonces equilibraría un poco la balanza. Habría que revisar si todavía sigue siendo público-privado o ya pasa a ser un servicio público. También aquí, pues recordar el esquema de cómo se hace la captura de lluvia, este cálculo del agua que pues llega a nuestros territorios, y para ejemplo se pone una cancha de básquetbol más o menos ordinaria. Pueden variar un poquito las medidas, sobre todo por el volado que le ponen a los techos, pero de manera general una cancha de básquetbol nos puede estar produciendo alrededor de 300,000 litros, dependiendo de la precipitación, dependiendo del coeficiente de escurrimiento, pero más o menos 300,000 litros, lo que nos indica que una cancha de básquetbol nos puede dar para llenar pues cerca de 300 bidones de agua, de estos de 1,000 litros o 1,100 litros. Entonces es importante no perder de vista este dato, ¿no? También tener claro qué está ocurriendo con la calidad del agua. Estos puntitos rojos es para indicarnos que aguas, que cuidado, que hay que tener alerta, porque en ellos ya tenemos algunos problemas pues de intrusión, de suelos carbonatados que ya pueden estar dando problemas, o inclusive en el caso de las aguas subterráneas, que pudiéramos tener problemas con metales pesados, inclusive con el arsénico que ya se llega a presentar, sobre todo como vemos del centro hacia el norte del país, y esto pues también debe estarnos preocupando. Aquí un acercamiento a lo que son estos problemas de los metales pesados, ya en el caso de los pozos que está supervisando la Comisión Nacional del Agua. Aquí lo que se muestra en esta gráfica es el comparativo de 3 modelos de índices de calidad del agua, donde se observa que son muy similares los resultados. La parte más roja, pues es la zona que tiene más problemas, los 3 modelos lo identifican. La parte más verde es donde está un poco más sano, pero sobre todo, digamos que la relevancia de esto es
identificar de manera más puntualizada en dónde hay problemas de arsénico, de cadmio, entre otros metales pesados. La calidad de agua superficial ya no es tanto la calidad hacia el norte más bien es la escasez. El problema de la calidad del agua superficial es básicamente en el centro, en la zona occidente, hacia el corredor industrial de León, Jalisco, etcétera, Aguascalientes, y obviamente en la Ciudad de México. Pero también se nos presenta allá en la península de Yucatán. Allá tenemos también problemas con el sistema kárstico, no por cantidad, porque todavía ese sistema de la península tiene suficiente cantidad de agua, pero ya la calidad empieza a tener serios problemas. Y ojo ahí para los desarrollos que se han estado planteando a nivel nacional. De manera muy gráfica podemos observar un bosque de galería del lado izquierdo, un bosque compuesto básicamente por sabinos, ahuehuetes o Taxodium mucronatum, que es su nombre científico, que por cierto es el árbol nacional de México. Estos árboles de galería o parques lineales, como algunos desarrollistas le llaman, estos árboles que están al lado de los arroyos, de los ríos, cumplen una función muy importante porque tienen muy sano el ecosistema. Estos cuerpos de agua, al tener este sistema radicular, pues protege los taludes, genera también condiciones para una circulación del agua, para oxigenarse, para irse limpiando. Pero además, algo de lo más importante de los bosques de galería es que con su cobertura arbórea, con los doseles, lo que están generando es una protección para que no se evapore el agua. En estos ríos y arroyos de bosques de galería se conserva el agua con una evaporación muy baja, que no rebasa el 30-40% cuando mucho. En cambio, en la gráfica del lado derecho, que es un cuerpo de agua, se llama léntico, porque está estancada, en este caso es la presa de Yosocuta, bueno, pues este ya tiene otra coloración, porque ya tiene nutrientes, porque ahí van a dar los heces fecales y los residuos pues de la orina también que ocurren en la región. Hay planta de tratamiento de aguas, pero no es suficiente, siempre hay descargas que van a dar ahí. Y bueno, ya adquiere esta coloración con pigmentaciones verdes. Hay también ahí el desarrollo de la lechuguilla, le llaman, lo que es el lirio acuático. Y en este caso también estas especies van consumiendo el oxígeno. Recordemos que la molécula del agua es H2O y que en la medida en que van desarrollándose especies vegetales sobre todo, pues van absorbiendo el oxígeno y puede llegar a tener agua muerta. Este concepto de agua muerta que está medio raro, pero que significa que pues se va eliminando el oxígeno y entonces ya no hay un desarrollo de vida acuática como los peces u otras especies que viven ahí en estos espacios. Entonces, un referente rápido de qué ocurre cuando un cuerpo de agua está cubierto por bosque de galería y cuando en un espacio abierto puede ocurrir hasta el 60 o hasta el 70% de evaporación del agua. Así es que cuando vemos una presa totalmente llena puede ser una ilusión óptica porque es probable que esa presa tenga el 50-60% de asolve y que además el agua se esté evaporando en un 60%, inclusive más si las temperaturas se incrementan en los meses de abril y mayo. Entonces, es muy gráfico encontrar esto. Otro tema que es importante revisar es qué está ocurriendo con los temas ambientales a nivel mundial. Ya que vimos de manera local cómo se observa nuestro panorama, pues es recordar aquí las investigaciones del Centro de Resiliencia de la Universidad de Copenhague, en la que nos muestran resultados del 2009 como un principio, donde el investigador, el doctor John Rostrom, nos muestra que hay 9 límites planetarios. Así como todo en la vida tiene límites, incluidos los humanos, que de repente decimos una vez vaya, 2 veces vaya, 3 veces vaya, pues ya no lo aguanta. Hay expresiones allí comunes que se dicen, pero la Tierra también tiene límites, tiene procesos naturales para, por ejemplo, resolver los problemas de contaminación, para resolver los problemas de hidratación,
para resolver los problemas de estabilización de suelos, etcétera. Pero llega un momento en que la tierra está tan sobreexplotada, hay tanto abuso por el uso de los recursos, en el que, bueno, pues ya se cansa y ya no alcanza a procesarlo y los límites se rompen. Por eso Jan Rostro nos propone estos 9 límites y nos dice que en el caso de la esfera verde hacia el centro, pues cuando los niveles son bajos, no se han roto los límites, hay entonces un nivel de seguridad y de manejo para que tengamos recuperación de los ecosistemas o del sistema planetario en general. Pero cuando empieza como el semáforo a pasar al amarillo, al naranja, al rojo o al púrpura, pues son señales de alarma de que estos procesos ya están en riesgo y que aumenta la incertidumbre. Inclusive dicen ellos mismos que para esos casos ya el planeta está dejando de ser un lugar seguro para la sobrevivencia humana, que son expresiones muy fuertes, pero que cuando se tiene toda la información, cuando se tienen los datos científicos, bueno, pues se atreven a dar ese tipo de información. Aquí lo que observamos es que ya hay a este momento 6 límites de los 9 que se han rebasado y que debiéramos estar con mayor preocupación en cómo atenderlos. Estos límites pues tienen que ver con el cambio climático, incorporación de nuevas entidades como los microplásticos, por ejemplo, o las nuevas fórmulas químicas que se van desarrollando, se incorporan a estas nuevas entidades y están como una cierta polución en el espacio aéreo, en la atmósfera, o también, inclusive en el agua, hay investigaciones en las que están previniendo que hay que tener mucho cuidado en tomar agua directamente de las botellas, por ejemplo, en las que se pues envasan el agua que nos venden de las empresas privadas, sobre todo, porque hay microplásticos que pueden estarse allí acumulando y que los estemos absorbiendo. En relación al agua, es revisar este proceso que se llama cambios en el agua dulce, y aquí como vemos ya rebasó la esfera verde, ya está en la etapa naranja, cuando menos amarilla rumbo a naranja, y nos llama la atención que ahora ya la clasifican en agua azul y agua verde. El agua azul para este sistema de investigación es el agua que corre, el agua de los ríos, de los arroyos, los sistemas lóticos, nos dice la técnica, o el agua verde, que es la del caudal ecológico y que es de la que se abastecen las plantas, básicamente. Entonces, son los dos esquemas, pero en ambos casos ya está en un semáforo de amarillo a naranja. Aquí algunos datos de cómo están integrados estos límites del sistema planetario de la Tierra, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la integridad de la biosfera, cambio climático, incorporación de nuevas entidades, los flujos biogeoquímicos. Esto es bien importante para la agricultura porque estamos alterando la concentración, sobre todo de nitrógeno y de potasio en los suelos, y con ello, bueno, pues estamos alterando el pH, pero también estamos alterando la disposición de nutrientes, estamos también alterando la composición de los microorganismos, de los descomponedores de la materia orgánica, etcétera. Entonces, ojo con esto porque ahora es común escuchar que estamos a punto de llegar a una hambruna y que tendremos un problema de alimentos, y bueno, pues esto está relacionado completamente con los flujos biogeoquímicos, con el abuso de los fertilizantes o los agroquímicos, etcétera. Pero bueno, resaltar el tema del cambio del agua dulce, en el que todavía estamos a tiempo de sanear nuestros ecosistemas. Aquí nos hablan de alteraciones del 10, 11 hasta el 18%, en algunos casos hasta el 20%, pero si seguimos a ese ritmo, pues va a llegar un momento en que vamos a alterar completamente el sistema planetario. Siguen aquí las imágenes, como del 2009 teníamos 3 límites planetarios ya rebasados, y para el 2023 ya teníamos 6 límites. Efectivamente, el agua es un derecho humano, está declarado por la ONU desde el 2010, pero bueno, pues este derecho humano
con o sin declaratoria desde la humanidad, desde su origen, pues es necesariamente un derecho, aunque como dice el dicho popular, Dios da el agua, pero no la entuba. Es decir, la naturaleza tiene ahí el agua y nos lleva a confrontar las dos tesis de si es escasez de agua o es falta de gestión del agua y de infraestructura para una gestión sostenible. Aquí lo que podemos observar es que, bueno, pues sí está el derecho al agua, pero hay muy poca infraestructura para hacer la gestión adecuada. Y bueno, esto tiene relación con los límites planetarios porque ya la parte, como veíamos, del agua, el agua dulce sobre todo, que es la que se puede disponer más, pues ya tiene serios problemas. Ya sí hay escasez, pero es escasez por falta de gestión sostenible del agua. Entonces, estos caudales se van contaminando y el agua contaminada es más difícil que regrese a su ciclo hidrológico, en el que se nos presenta de una forma más gráfica por parte de estos investigadores en las que nos dicen, cuando tenemos 350 partes por millón de dióxido de carbono, bueno, pues la temperatura puede estar incrementándose 1,38, pero cuando tenemos ya a 450 partes por millón, podemos estar rebasando a 1,73, 1,30 grados centígrados, y hay que recordar que el sistema planetario en promedio es para que tenga una vida armónica entre 14 a 15,5 grados centígrados. Cuando inició la revolución industrial, el planeta Tierra tenía 14 grados centígrados, es decir, veníamos de un Holoceno, una etapa geológica en la que estaba muy normalizado, pero de 1750 en adelante, que empezamos con la revolución industrial, las partes por millón de dióxido de carbono incrementaron y ahora tenemos ya 420. ¿Qué pasa si llegamos a 450? Bueno, pues vamos a rebasar el límite que pone el Acuerdo de París y también vamos a desestabilizar seguramente varios ecosistemas. Da para mucho esta gráfica, pero solamente es para referir qué es lo que está ocurriendo ahí con estos límites planetarios, en donde pues Carter Richardson nos dice que la Tierra se encuentra ahora fuera del espacio operativo seguro para la humanidad. Son las declaraciones fuertes, pero también Lang Wong dice que estamos entrando en un territorio desconocido, donde existen evidencias que sugieren que el sistema de la Tierra está perdiendo su capacidad para absorber las perturbaciones humanas. Es decir, el desorden que estamos causando los humanos, pues ya está rebasando los límites, como lo hemos venido viendo en estos esquemas. Nos regresamos a México y efectivamente encontramos con que ya aquí en nuestro país, pues tenemos áreas con problemas, en donde ya sobre todo las aguas subterráneas, veíamos hacia la parte norte del país, donde hay acuíferos sobreexplotados, pues tenemos problemas con fluoruro, tenemos problemas con suelos carbonatados, tenemos intrusiones salinas, donde desde el nivel del mar está entrando hacia los territorios donde habitamos, ¿no? Otra referencia importante es lo que está ocurriendo con la política nacional, en donde el Plan Nacional Hídrico ya identifica este diagnóstico, en donde 35 millones de personas pues no tienen disponibilidad de agua en calidad y cantidad, y lo veíamos en estos círculos rojitos y naranjas de los mapas, donde 104 de las 575 cuencas tienen problemas de disponibilidad de agua, 114 acuíferos están sobreexplotados. Todavía no es nuestro caso en Oaxaca, pero como vimos, estamos a un pelito, dijera la canción, de llegar a ese nivel. La disminución de más del 30% del agua per cápita en las últimas 2 décadas, veíamos la gráfica de cómo va disminuyendo el agua. La recarga de los acuíferos es inadecuada, no estamos recargando agua, las aguas residuales no las estamos tratando, la distribución sigue siendo inequitativa, es decir, tiene más acceso al agua quien tiene más recursos económicos, quien tiene más
medios para adquirir, para comprar garrafones, etcétera. Pero también decir que hay un uso ilegal del agua. Hay ya este concepto famoso que se hizo con la gasolina y que ahora se aplica al agua, en el que le llaman huachicoleo del agua, porque se roban agua de los pozos o pozos de agua que tienen concesión, digamos, para uso agrícola, ahora también lo utilizan pues para fines industriales o para otros usos. Entonces, en términos generales, también asume el gobierno federal los compromisos. Antier, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un programa de recarga del acuífero de la Ciudad de México. Eso ya nos indica que hay una transición. También nos informa el Plan Nacional Hídrico que hay 17 proyectos estratégicos, en donde, por cierto, aparece uno de Oaxaca que se llama Presa Paso Ancho. Es una presa en la que se pretende regresar el agua de allá por la zona de los Cuatlanes a través de pues un acueducto, regresarla para acá una vez que se haya tratado y tener algo así como eh, pues 1000 litros por segundo. Este es el proyecto de Paso Ancho. Aquí se observa cómo está el acueducto planteado. Aquí hay una serie de diapositivas que se nos colaron a la mera hora, pero que en términos generales, esto es lo que queríamos compartir. Hay una presentación más actualizada que no cargamos, pero que está a disposición. Con esta información, lo que queremos dar, digamos, eh, pues, como charla, es que estamos ante una problemática del agua muy seria y que la mayor parte de agua la estamos utilizando de los acuíferos, estamos utilizando en el caso de valles centrales, pues prácticamente el 97% del agua del acuífero, nos queda muy poquita, estamos a punto de colapso, y también que el agua que se distribuye en la ciudad de Oaxaca, básicamente lo hace un sistema privado. También recordar que las buenas prácticas básicamente vienen de procesos ancestrales, como en el caso de los lamabordos en la Mixteca, por cierto, o en el caso de los chultunes, en el caso de los mayas, ¿no? En el caso de los incas, los maunas, en el que conducen canales para llevar a algunos centros de almacenamiento del agua. Y bueno, pues esto es lo que quería compartir con ustedes, que el agua bien puede tener un problema de escasez o de falta de gestión, depende como lo estemos viendo, pero también que el agua puede ser un elemento de sobrevivencia y salvoconducto. Estamos a sus órdenes, compañeros. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Voy a poner ahora la galería por si alguien de los compañeros quiere hacer alguna pregunta. Yo te quisiera preguntar de las dos cosas que planteas, si es una escasez o si es la falta de infraestructura y de apoyo que se quiere lograr. ¿Qué tendríamos que hacer como humanidad para poder pues mejorar este tipo de situaciones? Sí, gracias, Julio. Pues hay elementos, hay información, hay datos, hay evidencias que demuestran que la tesis de escasez del agua se cae sola. No hay escasez de agua. En el acuífero de valles centrales, como veíamos, se recargan 153 hectómetros, con lo cual básicamente alcanza para los más de 50 pozos que tenemos aquí en valles centrales. El agua subterránea abastece en más del 70% de las necesidades que tienen esos municipios aquí en valles centrales. Y el resto se abastece de las represas y del sistema pues, de San Agustín Etla, sobre todo, que aporta agua que es superficial y que proviene también de las lluvias de manera directa. Entonces, 153 hectómetros para los más de 3000 hectómetros que llueve en este territorio de valles centrales, pues nos da una idea de la gran diferencia. En realidad, el agua que llueve en este territorio de los valles centrales, solamente estamos utilizando cerca del 12-15% de agua. El resto se está yendo en los ríos, en los arroyos, que por cierto, además del agua que se va, está ocurriendo que se están
pues desnutriendo nuestros suelos. Podemos ver cuando llueve cómo los arroyos van chocolatosos, grisáceos, negros, etcétera, porque ahí llevan los nutrientes, ahí llevan el suelo. Se están desangrando nuestras parcelas. Y en la medida en que vamos deforestando, que vamos quitando la cubierta vegetal, sobre todo de las partes altas de la cuenca, pues estamos perdiendo agua y estamos perdiendo suelo y estamos perdiendo oportunidades de desarrollo y estamos perdiendo también pues la capacidad de una buena alimentación con suelos bien nutridos. Entonces, en concreto, no hay escasez de agua, lo que hay es una pésima gestión del agua y una insuficiente infraestructura. No tenemos, por ejemplo, los suficientes almacenes de agua, no tenemos cosecha de agua, y en la mayor parte de canchas de básquetbol que existen, cuando menos aquí en Oaxaca, tienen canaletas, tienen bajantes, pero no tienen dónde almacenarla, de tal manera que la botan para la calle o para los drenajes o para los arroyos donde ya va contaminada, y nos ocurre en la mayor parte de lugares. La ciudad de Oaxaca, en la mayoría de sus mercados públicos, tienen canaletas, el mercado 20 de noviembre, el mercado Democracia, etcétera, tienen una chulada de canaletas bajantes para botarla a los drenajes, pero sí hay muchos domicilios y espacios públicos que hacen lo mismo. Entonces, la conclusión es, no hay escasez de agua, lo que hay es una insuficiente gestión y eso nos lleva entonces a plantear esta preocupación que nos compartes, Julio, de qué haríamos la humanidad, pues para hidratar nuestros acuíferos, hidratar nuestros ecosistemas y también tener la suficiente calidad y cantidad de agua. La sugerencia es cambiar de modelo, transitar de un modelo gris, de un modelo de cemento, de un modelo de pozos, de un modelo de tuberías, de un modelo de pipas, de un modelo de plantas de tratamiento de aguas, hacia un modelo azul en el que utilicemos las soluciones basadas en la naturaleza, la recarga de los acuíferos, hacer canales de llamada o estas zanjas para llevar el agua a almacenes, a cisternas, a presas subterráneas, o lo que tú mismo has planteado, Julio, el llevar a cabo este sistema de cisternas urbanas en las que antes de que se eche la plancha de cemento, pues en la parte de abajo se hagan cisternas justamente con sus filtros adecuadamente, de tal forma que cuando llueve o cuando llueva, esta agua que escurre en el arroyo vehicular, pues vaya a dar a las cisternas. Entonces, estrategias y técnicas de este tipo que nos deben llevar a hidratar mejor los acuíferos, que perdamos menos agua en los arroyos y los ríos, que perdamos menor suelo y que mandemos menor cantidad de agua a los mares. Y ahí está justamente la parte interesante. En la medida en que hidratemos nuestros acuíferos, llegará menos volumen de agua a los mares y entonces tendrá mayor vida útil el planeta, tendrá mayor resistencia y se conservarán más las playas y las poblaciones cercanas a estas áreas continentales. Entonces, en general, la respuesta, Julio, es no hay escasez de agua en términos generales y la solución es transitar del modelo gris a un modelo azul, recordando y recuperando las prácticas ancestrales de muchos países, sobre todo latinoamericanos, y los oaxaqueños que han aportado muchas prácticas de conservación del agua. Sí, gracias, Esteban. Muy interesante la respuesta. Y me queda una duda en respecto a que, ¿por qué las autoridades y el público en general, en lugar de ver para arriba y ver la nube y ver cómo captar el agua, vemos hacia abajo? Y lo primero que se nos ocurre es hacer un pozo y sacar agua del subsuelo, cuando el agua la podemos captar desde arriba y es a lo mejor mucho más barato que hacer un pozo. ¿Por qué se debe esto? ¿Es falta de política pública? ¿Es falta de conciencia? ¿Es falta de conocimiento? ¿A qué se debe? Bueno, a esas alturas creo que ya de conocimiento ya no es el problema, sino es de estas que dijiste, todas las demás y otras, sobre todo porque en términos generales a nivel mundial hay un divorcio entre la ciencia y la política pública.
La política pública tiene urgencia del voto, tiene urgencia de satisfacer el ego político y de cumplir como esta oferta de las delicias y el goce del poder, de manera general. Y entonces pues le invierten a las guerras, le invierten a las obras faraónicas, le invierten a la generación de nuevos productos químicos, le invierten a extraer agua, es decir, a hacer grandes pozos, a hacer grandes tuberías, a hacer grandes obras de cemento, porque en ello va la retribución política de la sociedad y también del negocio que obtiene a través de las inversiones en todos los gobiernos y del signo que sea, en términos generales. Obviamente hay excepciones, hay buenos gobiernos de todos los regímenes políticos, pero en general eso ocurre. Y por otro lado, la ciencia aporta los resultados de manera muy lenta, por naturaleza. Los procesos científicos no van de la mano con el periodo de 3 años de un presidente municipal o de 6 años con un presidente de la República, y entonces hay procesos científicos que tardan más. Pero, por ejemplo, este proceso de investigación del Instituto de Resiliencia de la Universidad de Copenhague, pues del 2009 a la fecha nos han demostrado que hemos rebasado 6 límites y de ahí muy pocos países le hacen caso. Todavía siguen dudando. Afortunadamente hay pues propuestas serias, hay países que lo están tomando en cuenta. La misma Agenda 2030 ha tomado en cuenta ya estos límites planetarios. Hoy en día en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados en México habrá que reconocer, ya incluyen estos límites planetarios dentro del diseño de la política, pero todavía de manera muy alejada. Todavía sigue dándose el divorcio entre la ciencia y la política pública. Y la otra cuestión es de que nos hemos desconectado de las prácticas ancestrales. Entonces, nos hemos ido con la finta de que todo lo nuevo, de que todo lo científico es lo máximo, y no necesariamente. Con Yanyu, un referente importante en la gestión del agua a nivel mundial, nos ha demostrado que es mejor combinar las prácticas ancestrales. Él se crió en Pekín, en los arrozales de Pekín, y ahí, bueno, pues aprendió lo que es el manejo del agua, porque pues el arroz, como sabemos, sin agua no se produce. Pero luego que se fue a estudiar, estudió el doctorado en paisajismo en la Universidad de Harvard, se regresa a Pekín, crea una escuela de gestión del agua, crea una empresa, y ahora con su empresa Terrainscape y este esquema de ciudad esponja, está creando el concepto de planeta esponja, ahora inclusive con el beneplácito del Papa Francisco, y él está combinando justamente prácticas ancestrales con tecnologías y con desarrollo de la ciencia. Ha creado un modelo que se llama patrones estratégicos de seguridad ecológica y que es un esquema parecido al que tenemos en México de los ordenamientos territoriales. Entonces, se identifica la vocación de cada suelo, las plantas indicadoras de cada ecosistema, el tipo de suelos, el clima, etcétera, y a partir de ahí se generan decisiones para intervenir los ecosistemas, de tal manera que se lleven a cabo prácticas las más óptimas de acuerdo a su condición y uso productivo. Entonces, la respuesta es, hay que combinar las prácticas ancestrales con el desarrollo de la ciencia y sobre todo, bueno, hay que incidir en la toma de decisiones de las políticas públicas, Julio. Sí, muy bien, gracias, Esteban. En el chat tenemos a la maestra Tere Hernández. No sé si quiera comentar algo la maestra Tere del Tecnológico de Tlaxiaco. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Esteban, doctor Julio y Buenos Cotencal que días, nos maestra, a acompañan. la orden. Buenos días a todos. Está muy, muy interesante la plática, doctor. La verdad, ya ve que también ustedes en la otra ocasión que vinieron al TEC también platicaron algo de este tema. Me surge a mí una duda. Yo incluso desde mi trinchera, desde mi hogar, quiero hacer una cisterna, otra cisterna para poder captar agua de lluvia, porque ya ve que yo, por ejemplo, vivo aquí en el barrio de San Nicolás, es un lugar bastante alto y estamos comprando pipas, las pipas casi nos vienen saliendo a 1,000 pesos, entonces, por 10,000 litros.
entonces estaba bastante caro y pues a mí sí en este periodo me gustaría captar este agua de lluvia porque pues también es una manera de demostrar que uno va aprendiendo, ¿no? Con la experiencia y va aprendiendo también de ustedes que conocen de todo de estos temas. Mi pregunta es en función de si se hace la cisterna, obviamente que va a tener una plancha de cemento en la parte de abajo, ¿no? Yo voy a captar el agua por la tubería del techo para que pueda introducirse en la cisterna. También no estaré yo afectando con esa plancha de cemento en el poco espacio que yo tengo para poder, vamos a decir, abastecer los mantos acuíferos, porque voy a tapar con esa cisterna, pues el filtro del agua que de por sí ya está tapado, ¿no? Porque en la parte donde lo tengo, pues tiene una mancha de cemento, está el patio y pues ahí voy a abrir ese patio y voy a hacer la cisterna. Pero como vuelvo a repetir, se estaría tapando también, ¿no? Toda esa parte. No sé qué opina, doctor. No, pues que su conciencia está a salvo, que no tiene mayor problema y que el agua que cae en el techo en realidad es muy poca superficie en relación al resto que está al lado de su casa, en el Ujú, propio patio, al lado de donde está techado, en la calle y los demás espacios. Hay suficiente agua de lluvia que cae y es la que se va al caudal ecológico, es la que alimenta los suelos, es parte de ella la que se infiltra, es parte de esta agua la que pues toman los pajaritos, toman los animalitos en general del campo y también las plantas. Entonces, en realidad, el agua que captamos es muy poquita. Aun cuando ujú, tenga un techo muy grandote, en realidad es muy poca en relación a toda la que llueve. Veíamos, por ejemplo, el caso de una cancha de básquetbol, le puede alimentar una cisterna de 300,000 litros. De hecho, en la ujú. práctica, pues en la casa es muy complicado tener una cisterna de ese tamaño, pero en una casa sí podemos tener una cisterna de 10, 15, 20,000, hasta 50,000 litros tal vez del Sí. agua que cae de nuestro propio techo. Entonces, el agua que usted capture ahí, no hay ningún problema. Es correcto que esté en una plancha de cemento para que no se pierda, para que disponga de ella. Y es correcto que esté tapada para que no se desarrollen los bichos, no se desarrollen las bacterias. El agua almacenada tiene que estar en lugares oscuros para que no tengan desarrollo los bichos, sobre todo bacterias. Entonces, es correcto lo que está planteando. Seguramente ya tiene sus canaletas o está pensando en instalarla. Después un tubo para que la conduzca, un bajante. Y la recomendación, maestra, es que se establezca un filtro con estas mallitas, ¿no? De puntos finos que se usan. Pues hay algunas, por ejemplo, de mosquitero le llaman, para que no se Ujú. vayan las ramitas, arenas y estas cosas que le pueden pues estar asolvando su cisterna y para que no tenga también acumulación ahí de bichos. Eso es lo que se recomienda. Y bueno, pues ojalá todos sigamos su ejemplo de establecer nuestra cisterna o nuestros tubos, nuestros conductores para llevarla hacia la cisterna, porque la misma agua que cae en el patio de su casa se puede destinar hacia la cisterna y esto lo decíamos en el ejemplo de las calles. Las calles recolectan mucha agua, pero toda esa agua la mandan los sistemas pues a Pichanchas, ¿no? A drenaje contaminado y se pierde esa agua. Es lo mismo que nos pasa en los patios, en las calles y en todos lados. Entonces, no se preocupe, su conciencia está a salvo. Lo que usted cosecha allí es agua que no le va a hacer falta al espacio del ecosistema. Y pues más bien felicidades por tomar esa decisión. Y ojalá pues contagie a los vecinos, ¿no? Y en la escuela entiendo que también en el tecnológico ya están haciendo cosecha de lluvia. Habría que calcular cuánta agua se puede cosechar en todas las instalaciones del tecnológico, que es muy fácil hacer el cálculo. Ese gran auditorio que tiene el tecnológico, yo apuesto así a ojo de buen cubero, que nos da arriba de 1 millón de metros cúbicos, perdón, 1 millón de litros de agua por temporada, que es suficiente como para tener una cisterna que nos debe alimentar 500, 600,000 litros y creo que alcanzaría para las necesidades del tecnológico. Es un buen reto ahí con el TEC, pero bueno, pues por lo pronto usted no se preocupe, está haciendo lo correcto, maestro.
Muchas gracias, doctor. Ahora otra cuestión, sí es cierto que debemos de empezar desde casa, yo desde mi hogar y tal vez desde mi segunda casa, que es la institución, tratar pues, de apoyar a mis compañeros o sobre todo como que hacerlos que miren, ¿no? A que puedan poner esa captación de agua, como usted bien lo dice, del auditorio. En el caso de la población, fíjese que ahorita se está haciendo un proyecto de residencia profesional que se llama Manejo Integrado del Paisaje. Ese manejo integrado del paisaje lo está haciendo un compañero mío con un grupo de estudiantes, de residentes, acá en una comunidad cercana, donde prácticamente podríamos decir que nace el agua, nos provee el agua a la población, y ellos, y la chica, porque a mí me está pidiendo un poquito de apoyo para la cuestión meramente del diagnóstico de la microcuenca y están haciendo ese diagnóstico para calcular, pues como usted bien lo dice, ¿no? Qué tiempo, hasta qué tiempo nos va a durar esa agua y empezar a reforestar y empezar a cuidar toda esa parte. Por eso le llaman manejo integrado del paisaje, también sembrando este pues plantas endémicas o plantas naturales de ahí de la localidad. Y entonces, pues tal vez, no sé si más adelante pudieran ustedes venir a dar una plática directamente a esa comunidad para ver cómo podrían hacer ese manejo adecuado de ese recurso hídrico, porque le vuelvo a decir, ese es un recurso que pues se tiene que estar protegiendo porque de ahí nos alimentamos, la población de Tlaxiaco, para que llegue el agua. Entonces, sí se ha visto, según el diagnóstico, la chica dice que hay mucha deforestación, la gente, pues, me imagino que por cuestiones económicas, tal vez vende los árboles y pues entonces se está deforestando y al estarse deforestando, pues se nota también cada vez que pues el recurso se está también como escaseando, pues entonces, ese sería el punto. Y también, pues ahí aconsejarles, ¿no? Como así ahorita usted nos está diciendo qué acciones concretas se tenían que hacer para cuidar el agua, pues así también con ellos, con ese diagnóstico, también hacer como las recomendaciones pertinentes, ¿no? ¿Qué hacer en esa parte con sus condiciones, con su ecosistema, con todo, porque a veces no todas pienso yo que por la parte de ubicación y todo eso, pues requieren tratamientos, pues, particulares o específicos, ¿no? De la región o de la zona. Sí, maestra, probablemente se refiera a la zona de Carrizal, eh, Ajá, que es pues, una parte muy importante de ahí de la zona de Tlaxiaco. Y sí, efectivamente, el concepto de manejo integrado del paisaje es algo que engloba todos los elementos del ecosistema. Y ahí pues tienen que ver vegetación, flora, fauna, agua, suelo, pero también el recurso más importante que somos los humanos, a veces el más importante y el más destructivo. Entonces, este manejo integrado del paisaje incluye la cuestión cultural, incluye la cuestión productiva, incluye la cuestión de innovación, de investigación. Y yo me quedaría con la idea de que este manejo integrado del paisaje es ya una filosofía que opera dentro del programa Sembrando Vida. Entonces, me parece que eso es importante. Sembrando Vida también ya tiene un avance, pues, allí en la región. Y es correcto el sistema, en cuanto se pueda, con todo gusto platicaremos con ellos. Entonces, perfecto. nos comparte el doctor Julio que está atendiendo ya un compromiso en puerta. ¿Tienes No sé si apagado tu quiere hablar micro, Julio? Kiko, adelante. Chico, ingeniero. Creo que el colega Jico está ocupado. Bueno, no se apuren, pues agradecerte, Esteban, esta plática, esta conferencia, y tendremos otra con el doctor Nieto, Excelente, Santiago Santiago. Nieto, y te invitamos también a que participes allí en la mesa de diálogo. Claro, pues muchas gracias, muy amables, que tengan muy buen día.
Gracias, Muchas un gracias, abrazo. doctor. Hasta Muchas luego. Ustedes, gracias. hasta Gracias, luego. doctor Palau. Gracias, doctor Esteban. Gracias.